nombre es Pablo, tengo 35 años y crecí en un pequeño rancho al norte de Guanajuato llamado San Isidrito. Conservo muchos recuerdos de mi infancia en esas tierras polvorientas, llenas de maizales y caballos. Sin embargo, hay uno en particular que nunca he podido borrar. En 2012 sucedió algo que cambió mi vida para siempre, un suceso tan extraño que hasta el día de hoy, al recordarlo, me produce escalofríos. Esta historia es la que me persigue en cada sueño intranquilo y en cada susurro del viento cuando cae la noche. En San Isidrito se celebra cada año una tradicional cabalgata para conmemorar el aniversario de la fundación del rancho. Es un evento muy esperado, la gente se reúne en la plaza y los jinetes cabalgan por las calles con sus mejores caballos. Ese año, mis amigos y yo habíamos planeado participar desde hacía semanas. Yo no tenía caballo propio, pero mi tío Eladio, orgulloso de sus corceles, me prometió prestarme a Recuerdo, su favorito y el más imponente de todos. Lo único que me pidió fue que lo regresara al establo antes de la medianoche, porque ese caballo era su adoración y no le gustaba dejarlo en cualquier lugar. El día de la cabalgata llegó. Había un ambiente festivo en el aire, la gente reía y platicaba en la plaza principal, la música ranchera sonaba a lo lejos y los niños corrían por las calles polvorientas. Monté a Recuerdo y sentí la fuerza de cada uno de sus músculos. Era un animal elegante, de pelaje castaño y mirada casi humana, como si entendiera todo lo que se decía. Me sentí orgulloso cuando recibí cumplidos por él, muchos admiraban sus crines y su porte, y mi tío Eladio se regocijaba desde lejos con una sonrisa de satisfacción. La tarde transcurrió sin sobresaltos. Recorrimos el camino principal, saludando a vecinos y visitantes. Al terminar el trayecto, mis amigos me invitaron a la casa de Rafael, uno de los más fiesteros del grupo. Allí bebimos refrescos y aguardiente, charlamos de historias pasadas y de las chismes del rancho. El tiempo pasó tan rápido que no me di cuenta de que ya eran casi las 9 de la noche. Mi tío me llamó al celular para preguntarme por el caballo. Le aseguré que pronto lo dejaría en su establo, situado a unos pocos kilómetros a las afueras del rancho, cerca de un viejo huerto de naranjos. Mi tío insistió en que fuera de inmediato, pues no quería que se me hiciera tarde en el camino, pero en mi entusiasmo quise quedarme un rato más. A eso de las 10:30, decidí partir antes de que mi tío se enfadara de verdad. Rafael me acompañaría de regreso en su camioneta, siguiendo mi paso mientras yo cabalgaba. El camino estaba apenas iluminado por la luna creciente. En cuanto salimos de las luces del pueblo, todo pareció volverse más oscuro. El canto de los grillos, el rechinar de las ramas y el crujido de la tierra seca bajo los cascos de Recuerdo nos envolvían en una especie de serenata fantasmagórica. Poco antes de llegar al huerto de naranjos, sentí que el caballo se ponía intranquilo. Empezó a avanzar con más lentitud, lanzando relinchos cortos y nerviosos. Le di una palmada suave en el cuello, intentando calmarlo, pero su inquietud se acrecentó. De pronto, se encabritó con una fuerza que casi me lanza al suelo. Rafael se detuvo y me alumbró con las luces de su camioneta. Recuerdo no dejaba de sacudirse y relinchar, como si algo lo hubiera asustado. Ante la imposibilidad de controlarlo, decidí bajarme. En cuanto mis botas tocaron la tierra, Recuerdo salió disparado hacia la oscuridad. Corrí tras él, llamándolo por su nombre, pero en cuestión de segundos se internó entre unos árboles que bordeaban un rancho abandonado. Rafael estacionó la camioneta y vino tras de mí, con la linterna de su celular encendida. Creí que tal vez el caballo había visto alguna serpiente o un animal salvaje que lo asustó. Lo buscamos entre las hileras de árboles, había un olor a tierra húmeda y a frutos caídos en descomposición que me revolvía el estómago. No tardamos en perdernos de vista el uno al otro. Caminé sin rumbo, vigilando el suelo para no tropezar con raíces. El viento silbaba de forma extraña. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Seguí llamando a Recuerdo, esperaba oír un relincho que me indicara dónde estaba, pero todo era silencio y ramas susurrando con el viento. Unos minutos después, divisando entre sombras, creí ver una silueta. Con el corazón acelerado, me acerqué y descubrí que allí estaba Recuerdo, aparentemente tranquilo bajo un frondoso árbol de naranjo.
Parecía estar masticando algo con un movimiento lento, casi hipnótico. Me llené de alivio. Me acerqué con cuidado, tomé sus riendas y acaricié su hocico. Le murmuré palabras suaves, tal como me había enseñado mi tío Eladio. Fue entonces cuando escuché un sonido encima de mí, un crujido en las ramas. Al levantar la mirada, vi la forma de alguien encaramado al árbol, inmóvil, observándonos. Me quedé sin aliento. Esa persona se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera vernos mejor. Sin darme tiempo de hablar, emitió un sonido parecido a una tos seca, y luego soltó una risa muy tenue que apenas retumbó en la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Apunté mi celular hacia las ramas. La luz débil reveló un rostro pálido, con la piel tan tirante que parecía que no tuviera carne bajo ella. Sus ojos me miraban con una fijeza antinatural. Tuve el impulso de gritar, pero nada salió de mi boca. El individuo habló con una voz ronca, preguntó si el caballo era mío. No supe cómo responder, estaba paralizado, pero asentí despacio y dije que era de mi tío. El sujeto sonrió, o al menos intentó hacerlo, porque sus labios se torcieron de un modo casi antinatural. Masticaba algo, movía la mandíbula con lentitud, y sus manos, huesudas y blanquecinas, se aferraban a la rama. Todo en él me hacía sentir una incomodidad helada. Un segundo después, bajé la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Quería irme de ahí. Llamé a Rafael al celular, le dije que nos viéramos en la camioneta, que ya había encontrado al caballo y que saldría enseguida de ese lugar. El peso en el ambiente se hizo más fuerte. Cuando terminé la llamada y di un paso, oí otro crujido en el árbol. De pronto, recuerdo soltó un relincho tan intenso que me dañó los oídos. La luz de mi celular cayó al suelo, y en ese breve parpadeo de oscuridad sentí que algo o alguien se había posado sobre la montura. Al recuperar la luz, busqué con desesperación y vi una sombra encorvada sobre el lomo del caballo. Esa figura era el mismo individuo, su rostro se asomaba por el costado del animal. Me observaba con unos ojos desorbitados, brillantes en la penumbra. Dijo que ese terreno le pertenecía, y que no debíamos entrar a propiedades ajenas. Entonces soltó una risa que me heló la sangre. Di unos pasos hacia atrás, intentando jalar la rienda para alejar al caballo, pero la risa no paraba. Era un sonido hueco, burlón y demasiado profundo, como si proviniera de un pozo sin fondo. Comencé a sudar frío y a sentir que mis piernas temblaban. Quise hablar, pedirle que se bajara, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Cada segundo en aquel lugar se sentía como una eternidad. Por fin, me armé de valor y avancé para sujetar la rienda con fuerza, sin mirar a esa cosa. Empecé a caminar, obligando a recuerdo a seguirme, mientras la figura sobre la montura continuaba su risa tenue y macabra. Estaba a punto de romper en llanto cuando escuché la voz de Rafael que me llamaba a lo lejos. Contesté con un grito desesperado. Sentí un ligero alivio al ver su linterna acercándose. En cuanto su haz de luz iluminó la zona, la risa cesó de golpe. Volteé con los nervios hechos pedazos, pero el individuo ya no estaba. El caballo aparecía solo, como si nadie lo hubiera estado montando. Rafael me miró con cara de espanto, yo estaba pálido y apenas podía explicarle lo sucedido. Juntos llevamos a recuerdo hasta el establo de mi tío, en silencio, porque no tenía fuerzas para hablar. Cada paso en la oscuridad me producía terror, temía volver a ver esos ojos en cualquier esquina o rama de árbol. El trayecto se sintió eterno. Cuando al fin llegamos y guardamos a recuerdo, subí a la camioneta de Rafael y regresamos al pueblo. Me notaba debilitado, como si hubiera perdido sangre o energía. Tenía la piel helada y el corazón desbocado. Mi tío nos recibió con la frente fruncida. Le conté lo necesario para justificar mi estado, pero él no hizo preguntas, quizá presentía algo y prefería no adentrarse en ello. Esa noche me hospedé en casa de mi tío. Me recosté en un catre de la sala, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormirme, sentía que la risa del desconocido volvía a aparecer en mi cabeza, retumbando entre las paredes de mi mente. Me movía inquieto, empapado de sudor, con la certeza de que aquella figura pálida estaba ahí, escondida en la oscuridad.
A ratos creía escucharla caminar alrededor de la casa, con pasos leves o respirando junto a las ventanas. En algún momento mi mente cedió al cansancio, pero no a la paz. Soñé con árboles deformados, caballos encabritados y un rostro cadavérico que me observaba desde un tejabán. Desperté sobresaltado, casi gritando, cuando apenas empezaba a clarear el día. Mi tío me halló bañado en sudor, las manos frías y la mirada perdida. Me ofreció un café cargado que bebí en silencio, deseando alejar esa imagen de mi mente. Pero la sensación no desapareció. Durante meses tuve pesadillas con aquel encuentro. Dejé de pasar por el viejo huerto de naranjos, sentía que algo me vigilaba si me acercaba. Escuchaba esa risa siniestra en mis oídos a todas horas, incluso entre la multitud. Con el tiempo, muchos pensaron que todo había sido producto de mi imaginación, una alucinación por la bebida y la noche cerrada, pero dentro de mí sabía que ese encuentro fue real. Hasta la fecha, evito los campos desolados al anochecer. Cuando alguien me pregunta por qué, desvío la vista y solo respondo que hay cosas de las que es mejor no hablar. Sin embargo, sigo reviviendo aquella risa en mis peores sueños, y cada vez que cierro los ojos la escucho de nuevo, retumbando en el silencio de mi memoria. Recordándome que hay presencias en la oscuridad que jamás querría volver a encontrar. Fin de cuentas, la vida en San Isidrito nunca volvió a ser la misma para mí. Me alejé de la cabalgata, de las celebraciones nocturnas y, sobre todo, de esos rincones del rancho donde la luna y el viento se confabulan para mostrarte cosas que quizá no pertenecen a este mundo. A veces, el silencio nocturno trae una última carcajada que resuena como un eco lejano, y siento un escalofrío que me confirma que aquella presencia aún me acecha en la distancia, sin dejarme olvidar lo que viví en ese trágico y aterrador suceso.